Mateo 4. Ya vimos los primeros 3 capítulos de Mateo. Ahora vamos a ver el capítulo 4. Es un capítulo muy hermoso, muy bonito. Y bueno, empecemos. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. O sea, a Chihuahua, ¿no? Nos quedamos en el tercero, que él salió de las aguas. Y en el cuarto, dice aquí, en esta que es la versión de Nueva Traducción Viviente, luego el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. El mismo Espíritu lo llevó allá, al desierto, a Jesús. Y te dicen para qué. No nada más es así como, sí, no. Te dicen para que lo tentara el diablo, ¿ok? Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Aquí vemos que el ayuno que hizo Jesús fue solamente de comida. ¿Por qué? Porque dice aquí, ayunó y después tuvo mucha hambre, no tuvo mucha sed. Eso quiere decir, porque aquí hubiera dicho, tuvo mucha hambre y mucha sed. Aquí nada más dice mucha hambre, o sea, era comida. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, la escritura dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén y al punto más alto del templo. Y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Jesús le respondió, la escritura también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a una cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Vemos aquí, hay varias cosas que hay que ver, pero solamente les voy a decir unas cuantas y muchas maneras de verlo, ¿no? Bueno, no muchas, algunas. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo llevó a Jesús y para que sea tentado al desierto, porque ese es punto, ese es, como dicen muchos, subrayenlo. Pónganle atención ahí. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, no a una parte en especial, al desierto, para que fuera tentado por Satanás. ¿Quién? El Espíritu. ¿A dónde el desierto? ¿Para qué? Para que fuera tentado. Entonces aquí vemos otra vez los 40 días que estuvo Moisés 2 veces con el Señor. 40 años que estuvieron los israelitas vagando. Por eso luego se dice, cuando caminan mucho aquí en México, parecemos judíos errantes. Por esos 40 años que erraron. Por eso son errantes, porque erraron el camino. No llegaron a donde tenían que llegar. Pero bueno. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Todavía Jesús no comenzaba nada, ¿eh? Si lo estamos viendo todavía, Jesús se fue a bautizar. Y ahora es cuando el Espíritu, después del bautizo, lo lleva. Entonces, a ti te va a probar Dios y te va a llevar al desierto. Y va a dejar que te tiente Satanás para probar tu fe. Porque lo que Jesús está viviendo, lo que Jesús vivió, lo vamos a vivir nosotros. Entonces, algunos dicen, no, pues es que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, por eso soportó. Aquí vemos en el capítulo 3, y viene el Espíritu Santo de Dios que descendió sobre él como una paloma y una voz le dijo desde el cielo, eres mi hijo muy amado, quien me da gran gozo.
Aquí dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que lo tentara el diablo. No dice que fuera lleno del Espíritu Santo. Pero sabemos que él era Dios. Entonces, bueno. Entonces, muchos dicen, ¿cómo hay que hacerle? Hay que resistir al diablo. Otros dicen, ¿viste cómo lo resistió Jesús? No lo reprendió a la primera ni a la segunda, sino a la tercera. Y eso también nos habla de las tres cosas, ¿no? Primero, lo tentó con la comida. Tenía mucha hambre, recordémoslo. Lo tentó en la carne. Después, lo tentó en el alma y al final en el espíritu. En el pan, tenía hambre. Imagínense, si uno, dicen los médicos que 3 días sin tomar agua, sí te puedes morir. 3 o 5 días, no me acuerdo. Pero vemos algo muy importante, es lo que decía, y tuvo mucha hambre, no mucha sed, porque tenía que beber. Ajá. Bueno, entonces, vemos que, y muchos que dicen que estaba lleno del Espíritu Santo, sí, porque en algunas versiones de la Biblia, en este pasaje dice que lleno del Espíritu Santo lo llevó. Lleno del Espíritu lo llevó a Satanás. Y vemos dos cosas muy, muy diferentes, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, lleno. Entonces, fue tentado por las tres cosas, ¿no? Primero con el pan, y él le dice, no, pues no solo de pan vivirá el hombre, y eso que tenía hambre. En el segundo, le dice, pues sáltate, órale. Dice, y no tentarás a tu Dios, le dice Jesús. Pero eso ya es con tu alma, con tus sentimientos. Imagínate, en lo más alto del templo, y que veas para abajo, ¿no te espantaría? Yo sí, porque le tenía miedo a las alturas. Entonces yo sí, ¡ay! ¿No? Pero Jesús no. Jesús le dijo, no tentarás a tu Dios. Y en la última es cuando él lo reprende, ¿por qué? Perdón, hermanos, a veces unos dicen que al final lo reprendió porque le pedía algo que él no estaba dispuesto a hacer. Otros dicen que ese algo es la rebelión de él. Él quería que Jesús se rebelara contra Dios. Y vemos aquí, vemos lo que Satanás siempre quiere de ti. Si te arrodillas y me adoras, aquellos que están adorando demonios y se arrodillan ante ellos, eso es lo que quiere Satanás de ti. Arrodíllate y adórame. ¿Y Jesús qué dijo? Y esto tienes que grabártelo muy bien. Vete de aquí, Satanás. ¿Por qué? Aquí viene, ¿por qué? Porque el único que buscaba adoración, no adoración para Dios, no toda la gloria ni toda la honra para Dios, es Satanás. Esa es la rebelión de él. Ese es el pecado de él. Por eso Jesús lo reprende. Vete de aquí. Porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él. ¿Ven? Y lo más importante es que Jesús siempre usaba la palabra. Escrito está y escrito está. No lo que él quiso, ni lo que le vino, no. La palabra. Uh-huh. Es el arma principal que debemos de tener. esa espada afilada, de doble filo, perdón, afilada, para combatir a Satanás. ¿Ok? Bueno. Y vean, hay muchas cosas aquí importantes, hermanos, en este. Luego, cuando Jesús oyó que había arrestado a Juan, en otras partes, porque aquí no lo dicen, en otras Biblias dicen
que después llegaron ángeles y le sirvieron a Jesús para que comiera. Bueno, continuamos, dice, cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan el Bautista, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en una región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte, donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Aquí en otras versiones dice que empezó su ministerio lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces vemos que una cosa es lleno del Espíritu Santo y otra cosa es lleno del poder del Espíritu Santo. Y comenzó cuando se cumplió también lo que Juan dijo: yo tengo que decaer, o tengo que hacerme pequeño para que Él se haga más grande. Y Jesús empezó, acuérdense que ya tenía sus apóstoles, ¿ok? Entonces, no, todavía no tenía sus apóstoles, perdón, disculpen. Entonces, aquí vemos por qué tenía que cumplirse y por qué tenía que estar en Zabulón y en Neftalí, caminando Jesús ahí. Cierto día, mientras Jesús caminaba por una orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas, perdón. Y aquí vemos lo que es el verdadero evangelio. Y a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué comenzó a predicar? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y si vemos lo que Juan el Bautista dice aquí en el 3, dice, su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Ah, qué coincidencia, ¿verdad? Pero no es coincidencia, hermano. Es el mensaje del evangelio. Ese es el verdadero, es lo que predicaba Jesús. No predicaba que vayamos aquí o que vayamos allá o que... No, aquí está. Y en Hechos lo pueden ver con los apóstoles. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Ese es el evangelio, hermanos. No hay otro. Bueno, entonces se acercó les dijo: vengan, síganme. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguiera. Ellos dejaron atrás la barca y a su padre y lo siguieron de inmediato. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en la sinagoga, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. La noticia acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todos los que estuvieran enfermos, y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes los seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén y de toda Judea y del oriente del río Jordán. ¿Ok? Este es el capítulo 4, hermano. Pero fíjense que qué bonito mensaje. Él empezaba a predicar: arrepiéntanse y vuelvan a Dios. No vayan a una iglesia o una sinagoga, vuelvan a Dios, porque el reino del cielo se acerca. Entonces,
Después vemos cómo reclutó a sus discípulos. Vemos cómo 4 de esos 12, una tercera parte, eran pescadores. Y vamos a ver esas otras 2 terceras partes después, pero aquí vemos 4 de 12, que es una tercera parte, 4 por 3, 12, una tercera parte de sus discípulos, y los 4 pescaban. Y Jesús, que les dijo a los 2 primeros, a Pedro y a su hermano, vengan, dejen eso, yo les enseñaré a pescar hombres. Muchos toman eso como que, como si fuera un negocio, te voy a enseñar a pescar hombres para que hagamos negocios con ellos, ¿no? Pero no es así. En fin, léanlo, estudien los nombres. Zebedeo, estudien ese nombre, porque dice, estaba con su padre Zebedeo en la barca arreglando las redes, ¿ah? Porque las redes se rompían. Los pescadores no nada más pescaban, arreglaban, hacían otras cosas, no nada más una, sino varias cosas, ¿ok? Como los campesinos no nada más siembran, hacen más cosas, hermanos. Este es el capítulo 4, hermanos. Sí. Les insto, léanlo. Léanlo si quieren en varias versiones para que vean eso que les dije, lleno del Espíritu, lleno del poder del Espíritu Santo. Y vemos después de 3 capítulos, cuando le preparó el camino Juan el Bautista y cuando Juan el Bautista empezó a disminuir y él empezó a aumentar, que es lo que Juan el Bautista decía. Yo tengo que menguar para que él crezca. Exactamente cuando lo capturan es cuando empieza a predicar. Se cumple la palabra de Dios siempre, hermanos. Dios los bendice.